Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Una impresión completa. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, Romanos 6:17 en una versión actualizada dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. En relación con estas palabras, Melville trajo como ejemplo las palabras de Santiago 2 en su lecho de muerte. No hay esclavitud como el pecado, ni libertad como el servicio de Dios. ¿No tenía razón acaso? ¿Qué opinas de las cadenas de los malos hábitos? ¿Qué piensas de las cadenas de la lujuria complacida? El borracho que no puede resistir el ansia de vino. ¿Conoce usted un cautivo más completo? El codicioso que se afana día y noche por la riqueza. ¿Qué es sino un esclavo de las riquezas que dice poseer? ¿Acaso no son ellas las que lo poseen a él y le tratan como un esclavo? El hombre sensual, el hombre ambicioso, el hombre mundano, aquellos que a pesar de los reproches de la conciencia, no pueden escapar de su cautiverio. ¿Qué son sino esclavos de una tiranía de lo más severa, de lo más degradante? Recordemos el versículo anterior, el 16 de Romanos 6, y su inquietante pregunta. ¿No sabéis que a quien os entregáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? La pregunta, ¿de quién sois siervos?, se resuelve en un hecho. El apóstol, al mirar a los creyentes, los declara, mediante la prueba de su obediencia al Evangelio, que se han convertido en siervos de la justicia. Y no solo afirma este cambio, sino que asigna la causa del mismo, y esta es que obedecieron al Evangelio de corazón. Ahora, gracias a Dios, dice el apóstol, el servicio al pecado ya no es el camino de ustedes. Ahora miro tu fruto y lo encuentro, el fruto de la santidad. Miro tu vida y encuentro que es la vida de los siervos de Dios. Esto no es el mérito del hombre, sino la gracia salvadora de Dios que se encuentra en Cristo Jesús y que se recibe por la fe en Él, la cual opera libertad del pecado en todo sentido, tanto en la libertad de la condenación eterna por nuestros pecados, como del dominio presente del pecado, así como la aniquilación total y final de su presencia en nosotros cuando seamos transformados en gloria. Pero ¿qué es lo que se dice aquí que obedezcan de corazón? El término doctrina en el original puede significar la cosa enseñada o el proceso de enseñar, un proceso que puede abarcar muchos elementos y constar de varias partes distintas para obedecer, lo cual asimilamos de corazón con la sencillez y la buena fe con la que un niño lee con fe su libro de tareas. Este último punto de vista está muy confirmado por la importancia del equivalente griego de forma, el cual significa un molde que imprime su propia forma a la sustancia sedente a la que se aplica. Y sería aún más acorde con el original si traducimos la oración completa, el molde o modelo de doctrina en el que habéis sido entregados. El Evangelio de Cristo, la verdad cristiana, en sus diversas partes y diversas prominencias, se asemeja a un molde en el que se echa el corazón o el alma del hombre para que pueda salir una transcripción precisa. Ese molde es el Evangelio de Cristo, y más precisamente es Cristo mismo, quien es el centro o corazón de su Evangelio. Si usted ha creído en Cristo como su Salvador, entonces debe ser obediente a cada toque y ceder a cada carácter que esté grabado en ese molde perfecto que es Cristo. Debe sentir la impresión no solo de una de sus verdades, sino de todas ellas. De lo contrario, como el yeso que está en contacto con el molde, en un solo punto temblará y fluctuará y faltará por completo en asentarse. No será para nada una copia fiel del molde en el cual fue vertido. Entonces no tendrá en su vida una conformidad con aquello con cuya semejanza debería ser semejante en todas partes. ¿Ha visto una pieza de hierro o de barro o de cerámica la cual no ha estado en contacto con la totalidad del molde en el cual fue vertido? Seguramente usted ve esa pieza en el lugar de saldos, de ventas con descuento por falla de fabricación, porque no puede ser vendida por buena. Así también es aquel creyente que resiste poner toda su vida en contacto con ese molde supremo que es Cristo. Puede estar reflejando en algunos puntos el carácter de ese molde perfecto que es Cristo, y eso puede hacer sentir satisfecho.
Los hombres también pueden tener una buena impresión entre sus amigos, pero en aquellos puntos en los cuales aquel creyente ha resistido la impresión del molde de Cristo, mostrará imperfección. Así hemos de dejar que todo nuestro ser entre en contacto estrecho con cada parte del molde de Cristo y dejar que cada una de las partes de nuestra vida sea moldeada y transformada por Él. ¿Sabe usted lo difícil que es estar firme cuando solo se tiene un lugar estrecho sobre el que pararse y que para asegurar una posición de estabilidad debe haber al menos 3 puntos de apoyo? Hay algo parecido a esto antes de que la mente de un creyente esté correctamente fundada y asentada sobre la base del testimonio revelado de Dios. ¿Cómo se desfía y fluctúa el alma justificada cuando se sostiene solo por uno o dos aspectos del carácter de Cristo y no logra una comprensión suficientemente amplia de las demás verdades del cristianismo? Es fácil ver la fe de tal creyente vacilar y ceder en la hora de la tentación, como aquellos que admiten que tanto la justicia de Cristo como la regeneración de su propio carácter son igualmente indispensables. Sin embargo, han naufragado por negarse a una completa impresión del carácter de Cristo en sus vidas, y eso precisamente porque, aunque adhiriéndose con palabras a estas dos generalidades, nunca las han difundido en toda su vida en las aplicaciones vivas de la oración y la vigilancia del carácter santo y del cuidado de las doctrinas cristianas, del amor al prójimo y del valor de la familia, etc. En algo se han negado a ser moldeados por Cristo, y esto les ha llevado tristemente al enfriamiento espiritual y a alejarse del Señor y de su cuerpo, la iglesia. Hasta aquí cabe preguntar: ¿está usted como creyente en Cristo mostrando docilidad a ser moldeado por ese molde perfecto que es Cristo en algún punto, pero mostrando resistencia y dureza en otro? ¿Acaso será usted una copia fiel de ese molde en el cual fue vertido cuando Dios le salvó, si no muestra la humildad de un niño y se deja transformar en uno y cada uno de los aspectos de su vida? ¿Será pues usted una impresión completa de Cristo o será solo una impresión parcial de Él? ¿No deberíamos más bien ser una impresión completa del carácter de Cristo, nuestro amado Salvador? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volar a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.